Sigamos hoy en el conocimiento de la verdadera paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento a través de hombres de paz en la Biblia. Hombres que entendieron la verdad expresada en Isaías 26:12 cuando dice: Señor, tú nos concederás la paz. En realidad, todo lo que hemos logrado viene de ti. ¿Es esta su seguridad? ¿Conoce usted a la verdadera fuente de paz que es Cristo? ¿Qué es la paz? A veces pensamos que si tenemos bienes económicos, de pronto preparaciones o títulos académicos o posiciones sociales, vamos a tener paz. Pero realmente muchas de las personas que tienen todo esto llevan una vida llena de sufrimiento y vacío emocional. El mismo Salomón, el hombre más rico que existió, expresa en Eclesiastés y dice que él ha visto que cuando la gente acumula dinero, también acumula a su alrededor gente mala que quiere gastarlo. Es decir, que más bien, en lugar de traernos paz, puede ser una fuga de nuestra paz, porque trae personas que no convienen a nuestra vida, personas que van a buscar esos bienes económicos y no lo que somos. Todo esto lleva a las personas que esperan en las posiciones sociales o en todas estas cosas mundanas la paz a una vida llena de sufrimiento y un vacío emocional. Tenemos un vacío en nuestro corazón que solamente tiene la forma de Dios, solo Él puede llenar. Y cuando Él viene y lo llena, entonces encontramos la paz, no por ausencia de problemas, sino por la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando la gente busca la paz en una fuente diferente al Señor, es por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Creemos en nuestro orgullo humano que nosotros podemos alcanzar, pero realmente cuando nos describe la Biblia la paz, nos dice que es algo que sobrepasa mi entendimiento, mi mente finita. Si sobrepasa mi entendimiento, mucho más mi capacidad de alcanzarla en mi propia fuerza. Nuestro Dios es un Dios de paz y Él es quien nos da la paz. Si queremos tener paz verdadera, paz eterna como Él, solo debemos buscar al Señor. Algunos seres humanos tienen un concepto erróneo sobre la paz y piensan que la paz es no tener situaciones difíciles o problemas, pero no es así. La paz es tener tranquilidad y armonía aún en medio de una situación muy difícil, como hemos oído en la canción Paz en medio de la tormenta. Cuando yo conozco esa paz de Dios y mi fuente es la correcta, es decir, Dios, entonces la paz va a triunfar aunque yo esté en medio de una gran tormenta. Y Él nos lo prometió en Juan 14:27 cuando nos dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aquí se refiere primero a que el concepto de paz del mundo es errado. Y segundo, a que la paz que el mundo puede ofrecernos es pasajera. Recordemos que todo lo que se ve es pasajero y lo que no se ve es eterno. Y la paz de Dios nunca deja de ser, es eterna como Él. Hay ocasiones donde la aflicción nos aturde, nos hace perder el equilibrio, de manera que nos estancamos y no persistimos en nuestra vida espiritual. Nos apartamos de Dios. Nos olvidamos de lo que nos dice Filipenses 4:7, cuando menciona que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo le llamo en este momento a que no piense que todo está perdido. Dios prometió que su paz cuidará nuestro corazón y nuestra mente mientras vivamos en Cristo Jesús. El llamado entonces ahora es a estar en Cristo, a entregarle el control absoluto de todas las áreas de nuestra vida a Él. Aunque usted en este momento sienta que ha fracasado, aunque esté pasando por alguna decepción, si usted de pronto ha tenido conflictos emocionales o familiares, yo le invito hoy a que acepte esa situación y la enfrente, pero con la seguridad y la paz que viene de Dios. Los estados emocionales negativos que experimentamos no son otra cosa que la pérdida de paz y no podemos darnos por vencidos y permitir que nuestras emociones nos controlen y nos hagan olvidar quién es nuestra fuente de paz. Nuestra obligación es orar a Dios, pedirle que nos dé una personalidad semejante a la de Cristo para poder manifestar la paz
como parte del fruto del Espíritu Santo. Piense usted en un momento todo lo que Cristo enfrentó. Y aunque tuvo momentos difíciles, como en el Getsemaní, cuando le expresaba al Padre abriendo su corazón y le decía, mi alma está abatida hasta la muerte. Él temía lo que le iba a pasar, sabía que era muy duro, pero aún así encontró la paz mientras hablaba con el Padre y se sujetaba a su voluntad. Leamos nuevamente este versículo y le pido a Dios que sea una certeza en su vida y que podamos decir todos juntos, Señor, tú nos concederás la paz. En realidad, todo lo que hemos logrado viene de ti. Todo lo que tenemos, todo lo que nos has dado en el pasado, todo lo que tenemos hoy en este presente, en este regalo y todo lo que vendrá es la paz, tu paz, aún en medio de situaciones muy difíciles. En la Biblia nosotros podemos encontrar muchos personajes que tuvieron claro este concepto, que sabían quién era la fuente y que fueron parte del plan de Dios y que marcaron la historia siendo hombres de paz. Recuerde que cuando yo tengo la paz de Dios, que proviene de estar en paz con Dios, libre de pecado, reconciliados con Él, entonces yo me convierto en un pacificador y empiezo a buscar estar también en paz con los demás. Y es en ese tipo de paz en el que hoy nos vamos a centrar a través del ejemplo de algunos hombres en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por supuesto, tenemos que empezar por Abraham. En Génesis 13, del 2 al 11, usted encuentra la historia de este pacificador. Abraham le presenta a Lot un acuerdo de separación de paz, demostrando muchísima nobleza y sobre todo total dependencia de Dios, cuando le dice a Lot que elija el terreno que él quería. Veamos un poquito la historia y cómo es que llegan a este punto. Lot era hijo de Harán, era hermano de Isca y de Milca, y él acompañó a su tío Abraham en el viaje a Canaán. Realmente el Señor le dijo a Abraham que saliera junto a su familia inmediata, pero él decidió llevar a Lot. Y esto le trajo muchos problemas. Lot llevó consigo a su mujer y a sus hijas. Y entonces en un momento de este peregrinar se situaron en un punto intermedio entre la llanura de Sodoma y el monte de Hebrón. Y tanto Lot como su tío Abraham estuvieron juntos por un tiempo que la Biblia no nos determina, no nos dice exactamente cuánto fue. En los versículos 6 y 7 del capítulo 13 de Génesis, nos dice que la insuficiencia de territorio, del territorio que ellos estaban habitando, empezó a ocasionar disputas entre los pastores de ambos hombres. Ojo, todavía no entre ellos, ¿no es cierto? Podía causarlos, pero inicialmente fue entre los pastores de ellos. Abraham y Lot en ese momento se sentaron y empezaron a decidir dónde debía asentarse cada uno porque aceptaron que debían separarse. Así que Lot, por mutuo consentimiento y en buenos términos, se separó de Abraham. Abraham se fue hacia el Hebrón al norte y Lot se instaló en la llanura de Sodoma y Gomorra. Nos dice el pasaje, dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. En esa época se medía la riqueza realmente en animales. Dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán
y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Llegaron a un acuerdo amistoso. Mire qué lindo como Abraham le dice, somos hermanos, ¿sí? Realmente él era su sobrino, ¿no es cierto? Pero él cuidó la paz entre ellos. Qué hermoso que nosotros podamos vivir así, en paz, llegar a acuerdos, acuerdos que realmente eviten problemas. Recuerde usted que una familia, una nación dividida entre sí será destruida y que la división es considerada en Gálatas 5 como una obra de la carne. Que nuestra vida refleje la llenura del Espíritu Santo cuando nosotros también llegamos a buenos acuerdos, aunque implique a veces renunciar a algo de nosotros mismos para lograr la paz. Otro hombre maravilloso fue Abimelech, ¿cierto? Este hombre tuvo un encuentro tanto con Abraham como con Isaac, ¿cierto? Abimelech era el rey de Gerar. Y padre e hijo le mintieron, hicieron pasar a sus esposas por sus hermanas para protegerse. En el caso de Abraham era una verdad a medias porque en realidad Sara sí era su hermana, era hermana de padre. Lo que él omitió ante Abimelech era que también era su esposa. Y cuando Abimelech lo confrontó, entonces él siguió ya su camino y aceptó que era su esposa. Lo mismo hizo más adelante con Isaac. Era una época de hambruna y dice que Isaac salió de su casa, seguramente la casa que tenía en Hebrón, y dice que bajó hasta Gerar. Y él temía, tal como lo había hecho su padre años antes, que quisieran hacerle daño porque tenían envidia de la belleza de su esposa. En ese momento dice que Rebeca también era muy linda y él afirmó que era su hermana. ¿Sí? Aunque nadie intentó tomar a Rebeca como esposa, diferente de lo que pasó en la historia de Abraham. Cuando ellos fueron descubiertos por el rey Abimelech, este le reprendió y le reprendió gravemente, pero siguió tratándolo con amabilidad. Y con todo, Isaac acaba teniendo problemas con la gente del país y finalmente acaba firmando un pacto de no agresión con Abimelech, similar al que firmaron con Abraham. Toda esta historia usted la puede encontrar en Génesis 26, del 6 al 11. Y dice aquí, ya cuando nos habla de la parte en la que Abimelech fue un pacificador, ya en el versículo 26 al 31, nos dice que mientras ellos estaban cavando el pozo en Berseba, Isaac recibió una visita sorpresa de este rey filisteo. Dice allí que cierto día Abimelech fue a ver a Isaac desde Gerar. Y dice que su acercamiento a Isaac mostró que ellos le tenían miedo. Pero ahora que él estaba fuera de su tierra, ellos decidieron que era prudente mantener buenas relaciones con él. Fíjese que no decidió armar guerra ni atacarlo porque pues de alguna manera le temían, sino que más bien fue a llegar a hacer un acuerdo con él. Y dice que Isaac lo recibió con un desafío. Sí, él pensó que él iba a atacarlo y le dijo, y si tanto me odian, que hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Eso le dijo en el verso 27. A él nunca se le ocurrió que tal vez Abimelech tenía unos motivos razonables, ¿no es cierto? Y él en ese momento dice que Abimelech comenzó su conversación más diplomáticamente, es decir, no respondió con la agresión con la que Isaac empezó esa conversación, sino que más bien él le dice, nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo. Mire esto. ¿Sí? Aunque Isaac en ese momento no se había portado bien, aunque no le estaba recibiendo bien, Abimelech reconoce la presencia de Dios en este hombre y le dice, nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo y hemos pensado que tú y nosotros deberíamos hacer un pacto respaldado por un juramento. Ese pacto será el siguiente. Tú no nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz. Ahora el bendecido del Señor eres tú. En ese momento los hombres de Gerar reconocieron la bendición de Dios sobre Isaac y ellos buscaron un trato con él. Lo que ellos dicen es casi en un tono suplicante y esto fue muy similar al trato que ellos hicieron con Abraham.
¿sí? La primera vez que Abraham mintió era por salir del paso, ¿no es cierto? Y eso nos lo cuenta en Génesis 12 del 10 al 20. Y dice que allí se habían ido con Sara a Egipto para conseguir comida y sobrevivir a una hambruna. Y allí le pidió a ella que diga que era su hermana. ¿Sí? Las costumbres de esa época permitían que se casaran entre familiares cercanos, ¿no es cierto? Entonces ocultó que era su esposa. Más adelante, para salir del paso, en Génesis 20 es cuando él llega y miente en Gerar, ¿sí? Y mientras ellos vivían allí, él dijo que Sara era su hermana, ¿sí? Y dice que mientras da explicaciones al rey Abimelech, que estaba indignado en ese momento, dice que el patriarca admite lo siguiente, le dice, es que cuando Dios me mandó a dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa, te pido que me hagas este favor, donde quiera que vayamos, di siempre que soy tu hermano. Parece que era un hábito en Abraham usar medias verdades para salir de apuros. Y por supuesto es algo que heredamos a nuestros hijos, ¿no es cierto? Así que aquí le hago un llamado. ¿Qué ejemplo están viendo sus hijos? Isaac no solamente repitió, sino que además cuando fue confrontado, él más bien respondió de manera agresiva. Gracias a Dios encontró a un Abimelech que supo reconocer en él la bendición de Dios y llegó a un pacto pacificador. Encontramos también a Salomón. Salomón, gracias a la sabiduría que Dios le dio, fue un pacificador. Él logró resolver conflictos en mucha paz, tal vez como nunca se nos hubiera ocurrido a ninguno de nosotros, como en el ejemplo de las dos mujeres que aseguraban que el bebé era suyo. Él también supo conservar las buenas relaciones que había establecido su papá y continuó la amistosa relación de paz, por ejemplo, con Hiram, el rey de Tiro. En Primera de Reyes 5, del 4 al 12, nos cuenta que Salomón hizo un intercambio con Hiram para edificar casa al nombre del Señor. Así también confirmó su alianza de paz. Él tuvo que ser un hombre de paz para mantenerla en medio de sus 700 esposas reinas y sus 300 concubinas. A veces nos es muy difícil estar en paz solo en pareja. Imagínese él en medio de tantas mujeres que seguramente competían por él. En el verso 4 dice, ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos las llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se desatará y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20,000 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho y hubo paz entre Hiram y Salomón e hicieron pacto entre ambos. Fíjese que Salomón fue un pacificador, totalmente pacificador. Él supo que él no estaba llamado a ganar discusiones. Usted y yo no estamos llamados a ganar discusiones, sino a ganar almas para Cristo, para que también se encuentren con esta paz. Otro ejemplo precioso en la Biblia es el de Mardoqueo, que es la historia que usted encuentra en Esther 10. Dice que Mardoqueo estaba condenado a muerte porque no se quiso arrodillar ante Amán, que era el segundo al mando en el reino. Y dice que luego
Él subió a una posición de poder porque Dios lo protegió. Es más, aquel que quería colgarlo y había construido horca para él, fue ahorcado en su propia horca. El capítulo 10 de Esther menciona que Amán fue un hombre muy malo que quería destruir a todos los judíos, ni siquiera solamente a Mardoqueo, sino a todos los judíos. Pero nos menciona que Mardoqueo, si bien no quiso rendirse ante Amán, fue un hombre que con mucha sabiduría guió a Esther para que en oración lograra la paz. Este capítulo menciona que él fue un hombre muy importante entre los judíos porque habló palabras de paz a su pueblo y defendió el bienestar de todos sus descendientes. Nos cuenta en el verso 1 del capítulo 10 de Esther que el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Y dice que todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, decía: ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. La paz es parte del fruto del Espíritu y puede dar comienzo uniendo diferencias, como puede poner fin separando enemistades. Por lo tanto, la paz funciona como un mediador en tiempos de contienda. Es como un calmante en tiempos difíciles. Como dice en Romanos 14:19, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. A eso estamos llamados usted y yo, a lograr acuerdos que traen paz sobre nosotros y también a nuestro entorno. Ya si nos vamos al Nuevo Testamento, encontramos que así como en el Antiguo, grandes hombres. Y el más reconocido, el que nos da ejemplo de una maravillosa persona, obviamente es el Hijo de Dios. Jesús, siendo Hijo de Dios, dejó su trono en el cielo para habitar entre nosotros y salvarnos. Pero no solo eso, Él nos enseñó cómo un creyente debe llevar su vida. El Hijo de Dios es nuestro mayor ejemplo y fue un hombre de paz. Él, como Dios mismo, porque usted sabe que es Dios hecho hombre, pudo trabajar solo, pudo haber hecho todo lo que hizo él solito, pero él decidió formar un equipo de hombres muy diversos entre sí. Hombres virtuosos, claro que sí, pero no lo eran desde el principio. Se convirtieron así una vez que conocieron a Cristo y empezaron a tener su paz y luego, fruto de la venida del Espíritu Santo sobre ellos en el día de Pentecostés, tuvieron el poder del Espíritu Santo y se convirtieron en aquellos hombres que difundieron el Evangelio. En el Nuevo Testamento nos habla de todos ellos, ¿no es cierto? Y nos instruyeron con sus enseñanzas, pero sobre todo con sus actos de paz. Jesús nos deja ver en Juan 16:33, en Juan 14:27, en Juan 20:21 y muchos otros versículos, que Jesús es un gran exponente de paz y nuestro mayor ejemplo a seguir. Él les decía a las personas que no tuvieran miedo ni angustia porque Él ya venció al mundo. Él no estaba negando que en el mundo tendríamos aflicción, pero nos sigue dando la certeza de tener la victoria. Ya estamos peleando una batalla ganada. Él ya venció al mundo, ese mundo que en este momento usted está permitiendo que le roba la paz. Mientras nosotros vivamos una vida llena de Cristo Jesús, tendremos paz porque Él nos la dará. No importa la aflicción, nosotros tenemos que estar animados y la paz de Cristo nos va a arropar. Nos dice, de hecho, en la Biblia, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y también nos dejó una afirmación maravillosa. Nos dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también
yo os envío. El Padre lo envió a traernos paz y Él nos envía a nosotros a seguir su ejemplo de paz. Él es el mayor pacificador de la historia. Él no se defendió. Dice que aún camino al Calvario cuando estaba siendo injustamente juzgado, Jesús no abrió la boca. Otra vez, no ganó discusiones, ganó almas, las almas de todos nosotros. Por supuesto que nos encontramos con Pablo. En Filipenses 4, 6, 7 nos podemos dar cuenta de que Pablo era un hombre de paz. Él, aún estando en las peores circunstancias, preso, juzgado, maltratado, enfermo, porque por eso tenía siempre tan cerca a Lucas, el médico, ¿no es cierto? Él en sus cartas siempre enfatiza que no debemos inquietarnos porque la paz de Dios que sobrepasa todo cuidará de nosotros si vivimos en Cristo Jesús. Por eso el llamado que Él nos hace es a no estar afanosos, sino a presentar ante el Señor nuestras peticiones, pero ¿cómo? Con acción de gracias. Y por supuesto nos dice en el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es Él quien nos guarda, es Él quien cuida la paz. La paz es como una burbuja que nos protege. El enemigo no se atreve a acercarse a esa burbuja. Nunca se va a acercar a usted si usted está lleno de la paz de Dios. Otro hombre maravilloso fue Juan el Bautista. Vemos nosotros en todos estos hombres que de los que hemos estudiado ahora y los que vamos a ver, que fueron hombres humildes, hombres que jamás pretendieron darse crédito a sí mismos. Aún el mismo Jesús, siendo Dios, vino a enseñarnos humildad. Un altivo jamás podrá traer paz. De hecho, dice que el altivo será humillado y el humilde será enaltecido. Juan el Bautista era un hombre que, como nos lo anunció la palabra, preparó el camino para Jesús. Pero él nunca buscó crédito para él. Al contrario, él fue un hombre que bautizaba siguiendo el mandato de Dios. Y es uno de los grandes exponentes de la paz porque él quería que todo el mundo recibiera a Dios y se arrepintiera para que luego estuvieran con Dios en su reino. Nos dice allí en Mateo 3, del 1 al 12, dice que en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Y su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca. Es decir, pónganse en paz con Dios para que vivan la paz del reino de Dios. También nos sigue diciendo en el verso 3, dice, el profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Y nos empieza a hablar de la humildad de este hombre. Y dice que Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle de Jordán salía para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Mire aquí, dice que primero confesaban sus pecados, se arrepentían de ellos y entonces recibían el bautizo que representa la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos sumergidos en el agua, la figura es que dejamos abajo al viejo hombre y lavados por el agua, que es uno de los símbolos del Espíritu Santo en la Biblia, salimos como un nuevo hombre en paz con Dios, listo para disfrutar la paz de Dios. Y dice aquí en el verso 7 que cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Mire que no se trataba de quedarse callado o de aguantar cosas, sino de saber confrontarlos aún en paz. A veces la paz viene cuando confrontamos las cosas y les damos solución. No es solamente dejarlas así, hacernos los que no pasan, eso no existe. No, sí existe y tenemos que enfrentarlo. De hecho, él los enfrentó porque sabía que ellos no estaban allí de una manera sincera. Entonces los confrontó y les dijo, camada de víboras,
¿Quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvos porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados, les decía él, y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. A través de la vida de Juan el Bautista vemos que la paz no siempre viene de quedarnos callados. Tampoco podemos en todo momento llegar a un acuerdo amistoso como el que llegó Abraham con Lot. De pronto, tampoco podemos lograr en un momento la paz que logró Salomón. En este momento, Juan el Bautista logró la paz cortando de raíz, así como la analogía que él estaba haciendo en este momento acerca del trigo y de la paja. Cuando dice que será cortado, a veces implica cortar de raíz todo aquello que nos roba la paz, todo aquello que nos aleja de la fuente verdadera de paz que es Dios. ¿Con qué tiene que cortar usted hoy? ¿A qué tiene que renunciar? ¿De quién se tiene que alejar? Yo le hago un llamado a que le pida a usted al Espíritu Santo que le revele cuál es la fuga de su paz. Porque usted hoy no tiene paz si tiene un Cristo maravilloso cuyo propósito al venir es que usted tenga paz. Pensemos en esto. Y veamos finalmente a Santiago, el hermano de Jesús. Dice que él habló en todo momento allí, en su libro, de aquella sabiduría que produce paz. Él nos enseñó que la paz es el fruto de la justicia, recordando nosotros por justicia que se refiere a hombres y mujeres justos que viven conforme a la palabra de Dios. Podemos hacer referencia a Santiago 3, del 13 al 18. Le voy a leer y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, así lo dice aquí. En el verso 16 dice, porque donde hay celos y contiendas, hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Refleja su vida la paz que viene de tener sabiduría en Cristo, es decir, de conocerlo a Él. Sabiduría es saber aplicar aquello que la palabra de Dios me enseña. Eso me hace justo. Y entonces dice que el fruto de esa justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando usted conoce al Dios de paz y se convierte a Él, entonces empieza usted a tener este fruto que es pacífico, amable, benigno, lleno de misericordias, dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Entendemos entonces que las batallas no se pelean siendo altivos, tampoco entrando en vanas discusiones, sino en justicia, manteniéndonos nosotros intachables delante del Señor. Y entonces vamos a decidir que nada ni nadie nos roba la paz. Tener un carácter fuerte no es gritar, pelear por todo. No, es poder controlarnos, aun cuando nos provoque. El ser pacificadores implica que usted y yo tengamos esa sabia respuesta que aplaca la ira.
y no aquella que enciende furor. El tener espíritu de queja, como lo tenía Juan el Bautista y acabamos de ver, no implica que nosotros faltemos al respeto. Implica que seamos claros en lo que expresamos, pero todavía seguimos siendo pacíficos, amables, benignos. No tenemos derecho a ofender a nadie. Dice que la sabiduría está llena de misericordia. Es decir, que ponemos nuestro corazón aún sobre actos viles. Sabemos nosotros que la mejor discusión es simplemente irnos a hablar con Papá Dios y que sea Él quien hable por nosotros. Hoy le hago un llamado a que no deje que nada le quite la paz. Esa paz que Dios nos ha dado como un regalo. Confiamos en Cristo como todos estos hombres de paz. Les llamo entonces a ser pacificadores, a seguir este llamado que nos ha hecho el Dios de paz para hacer la paz. Que Dios les bendiga rica y abundantemente y les mantenga en paz.